Cuéntame una historia. Cuéntame una cosa. Abuela, cuéntame una historia. Cuéntame una historia con Mariano Velasco y Pedro Atienza. Cuéntame historia. Hoy vamos a tratar un periodo fundamental de la historia antigua y que en pocos años cambió el mapa del mundo conocido. Consta de varias etapas. Macedonia surge como potencia hegemónica griega con Filipo II. La conquista de Asia por Alejandro Magno, hijo de Filipo, y la instauración de la época helenística tras la muerte de Alejandro y la formación de las dinastías Ptolemaica, Seleucida y Antigónida. Y para ello lo haremos siguiendo los pasos de la novela Heloplita de Mariano Velasco. Mariano, empecemos. Todo comenzó tras las guerras del Peloponeso, pero ¿en qué consistieron? Las guerras del Peloponeso entre Atenas, Esparta y sus respectivos aliados se desarrollaron en dos etapas, del 460 al 446 a.C. y desde el 431 hasta el 404 a.C. En el siglo V, Esparta y Atenas eran las potencias dominantes en Grecia, pero Esparta estaba recelosa del creciente poder marítimo de Atenas. La primera guerra del Peloponeso se libró principalmente entre Atenas y Corinto, con intervenciones ocasionales de Esparta. La segunda estalló cuando Tebas atacó Platea, aliada de Atenas, y el ejército del Peloponeso invadió y asolió el Ática en el año 431 a.C., un territorio cuya capital era y es Atenas, que se vio afectada por una devastadora plaga un año después. No obstante, al año siguiente consiguieron importantes victorias en el Golfo de Corinto. La guerra fue ganada por Esparta tras la derrota marítima de los atenienses en Egospótamos, cerca del Helesponto, actual Dardanelos, quedando esta como potencia dominante en Grecia. Tras la victoria de las guerras del Peloponeso, Esparta impuso su control sobre una serie de polis situadas en el Egeo. La base de apoyo con la que contaba comenzó a fragmentarse porque en realidad fue la única que recibió botín y el sucesivo pago de los tributos acordados. Corinto y Tebas se negaron a participar en las campañas de expansión espartanas y también en la expedición contra Jonia. Sin embargo, las guerras no acabaron aquí. Una coalición de ciudades deseaba derrotar a Esparta. A finales del 395 a.C., Corinto y Argos se unieron en coalición a Atenas y Tebas, iniciando una nueva guerra, la Guerra de la Coalición, contra Esparta. Al final se impuso una paz, la paz del rey, en el año 387 a.C., forzada por Persia e inclinada a favorecer los intereses de los espartanos. Acabadas estas guerras, las ciudades-estado litigantes se quedaron exhaustas, especialmente Atenas. Esta situación fue aprovechada por Macedonia para hacer sucumbir a la poderosa Hélade griega. ¿Cómo se las ingenió Filipo II de Macedonia, que reinaba sobre un país atrasado, para vencer a los griegos? Filipo II de Macedonia era un gran enemigo de Atenas, un adversario cada vez más poderoso. Por este motivo, Demóstenes, el gran orador, apelaba a la unión de las ciudades griegas para combatir y salvaguardar su tradicional libertad ante Macedonia. Pero Filipo II había forjado sus planes de expansión, y ello suponía someter a toda Grecia bajo su influencia y dominio. Comenzó invadiendo y colonizando la Tracia, pero la sumisión total de las ciudades helénicas ante Macedonia llegaría tras la victoria de esta última sobre los griegos en Queronea. Atenas consiguió la alianza de los tebanos, de las ciudades de Locris, Focis, Corinto y Megara. Se enfrentaron a Filipo II de Macedonia el 1 de septiembre del 338 a.C., un ejército de 36.000 hombres contra los 43.000 que componían el ejército macedonio.
Los griegos fueron derrotados y esclavizados casi en su totalidad, quedando ya toda Grecia sometida al yugo macedónico. En la batalla de Queronea comenzó a destacar por su bravura, valor y genio militar Alejandro, hijo de Filipo. Allí comenzaría su impresionante carrera militar, del que posteriormente sería conocido por la historia como el gran Alejandro Magno. En tu libro El Hoplita narras el asesinato del general Aríofanes, uno de los 10 estrategas de Atenas. ¿Por qué era importante este crimen? En la antigua Atenas, los 10 estrategas eran magistrados militares elegidos anualmente, uno por cada una de las 10 tribus, demos, atenienses. Estos estrategas tenían la responsabilidad de comandar el ejército y la flota. También desempeñaban funciones políticas y diplomáticas. Cada estratega tenía igual poder y podían tomar decisiones conjuntas o individuales, según la situación lo requiriera. La trama del Hoplita surge, efectivamente, de un hecho concreto, el asesinato de Aríofanes, uno de los 10 estrategas, en el momento culmen en que Atenas preparaba la aportación militar solicitada por Alejandro Magno para su expedición de conquista sobre Asia Menor y Persia, lo que permite recorrer, junto a la intriga del asesinato, uno de los episodios más interesantes de la historia, la formación del gran imperio alejandrino. Alejandro Magno sucedió a su padre como rey de Macedonia e inmediatamente comenzó su carrera conquistadora. Tras las primeras victorias sobre los persas, el hijo de Filipo llegó a la ciudad de Gordio, y allí sucedió un curioso acontecimiento que ha llegado hasta nuestros días. Cuéntanos, ¿en qué consiste este hecho anecdótico? El rey Alejandro creía profundamente en el poder de la adivinación. Recurría constantemente a los consejos de los adivinos antes de emprender una acción importante. Por este motivo, se hizo acompañar durante toda la expedición de Aristrando, adivino de Termiso, en el que confiaba ciegamente. De hecho, Alejandro había formado la convicción de ser invencible por un presagio del oráculo de Delfo, cuya pitia o adivina así se lo predijo. Una de las obsesiones que Alejandro siempre tenía en mente era lograr deshacer el nudo del carro de Gordio, porque estaba vaticinado por los dioses que quien fuera capaz de soltar el nudo del yugo del carro gobernaría toda Asia. Cuando Alejandro llegó a Gordio, lo primero que hizo fue aceptar el reto de desatar el nudo. Lo intentó varias veces, pero el nudo no parecía tener principio ni fin. Tras varios intentos fallidos y no pudiendo consentir dejarlo atado, desenvainó su espada y lo cortó de un solo tajo. «Ya está desatado», exclamó. Curiosa anécdota, pero sigamos con la historia. Tras la primera victoria del ejército macedonio en Isos sobre el rey del imperio persa Darío y tras someter la península de Anatolia, Alejandro deseaba controlar toda la costa mediterránea antes de adentrarse en Persia. Así que tomó el control de los puertos, avanzando por Siria, Fenicia y Judea. Pero en este avance surgió un escollo, la ciudad de Tiro. Tiro era una fiel aliada del imperio persa. La ciudad contaba con fama de inexpugnable. Estaba dividida en dos partes, la ciudad vieja en el continente y la nueva en una isla situada a 800 metros de la costa totalmente amurallada, con 45 metros de altura y 6 metros de espesor en algunos puntos. Su flota era muy superior a la de Alejandro en aquellos momentos, lo que impedía que fuera asediada por mar. Alejandro ideó la construcción de un espigón, para lo que se demolió la ciudad vieja a fin de utilizar sus materiales de derribo. Los enfrentamientos entre tirios y macedonios fueron brutales. Las estrategias y la imaginación por ambas partes resultaban inacabables, de modo que Alejandro comprendió que no conquistaría Tiro sin una potente flota que la asediara. Buscó alianzas con Sidón, con Biblos, Arados, Rodas y Chipre, logrando una auténtica coalición. Acabada la construcción del espigón y con una potente flota aportada por la coalición, lanzó el ataque final. Los arietes y las torres de asedio desmoronaron parte de la muralla. En la parte sur, las torres flotantes abrieron otra brecha. A partir de entonces el combate se realizó en cada esquina, en cada calle, en cada casa,
Cuando la ciudad cayó habían fallecido 400 macedonios frente a 8.000 tirios que murieron combatiendo. Otros 2.000 fueron crucificados y 30.000 vendidos como esclavos. Alejandro llegó a Egipto y tras dominar todo el país fundó la ciudad de Alejandría. La nueva capital estaría destinada a ser el foco de la cultura helena, de las artes y del conocimiento. ¿Cuál fue el motivo de elegir este lugar? La elección estratégica del lugar donde fundar la urbe influyó mucho en su agraciado porvenir. Desde ella se podía asegurar toda la defensa del delta del Nilo contra un eventual ataque por mar. La importancia militar de la ciudad era considerable, pero la comercial, esa resultaba insuperable. 2 puertos resguardados de forma natural, además de conectar con el Nilo mediante canales. Todo ello aseguraba la mejor de las condiciones marítimas. La abundancia de cereales y otros productos exportables aseguró su prosperidad, que muy pronto atrajo una población que llegó a contarse por centenares de miles de habitantes. Alejandría, además de su importancia militar y comercial, se convirtió en uno de los máximos focos culturales de la humanidad. En efecto, en Alejandría el cultivo de las ciencias, las artes, sobre todo en la posterior época de los Ptolomeos, alcanzó un esplendor y un relieve mundial. Las matemáticas, la física, la medicina conocieron avances notabilísimos. En Alejandría se fundó la primera escuela médica que incorporaba las disecciones de cadáveres como formación obligada para los nuevos médicos. Se llegaron a dominar técnicas avanzadas como la trepanación, las operaciones oftalmológicas y la cirugía del apéndice. La biblioteca de Alejandría se convirtió en el centro mundial del saber, pero al final todo se perdería ante la intolerancia y el fanatismo religioso del cristianismo. Mariano, hemos dejado al ejército macedonio luchando contra los persas. Finalmente vencieron a Darío y el imperio persa pasó a manos de Alejandro Magno. Fue en Gaugamela, el 1 de octubre de 331 a.C., cuando Darío, rey de los persas, sufrió su derrota definitiva. Se tiene constancia de que 11 días antes de la batalla ocurrió un eclipse lunar que Alejandro aprovechó para difundir entre sus hombres como un augurio inequívoco de que los dioses estaban con él y que la victoria sobre Darío estaba asegurada. La 11ª noche después del eclipse, ambos ejércitos se encontraban a la vista. El general macedonio Parmenión, viendo la superioridad numérica del enemigo, sugirió atacar de noche. «Yo no hurto la victoria», fue la famosa respuesta de Alejandro. Momentos antes de la batalla, cuando Alejandro arengaba a sus tropas, un águila voló sobre su cabeza encaminándose hacia sus enemigos. Sus tropas se enardecieron, obteniendo una victoria absoluta y total. Alejandro Magno conquistó Persia y llegó con sus ejércitos hasta el río Indo. Sus hombres, fatigados de tantas batallas, le pidieron regresar a Macedonia e iniciaron el camino de vuelta. El 11 de junio del 323 a.C., Alejandro muere en Babilonia, a los 32 años. Los intentos por mantener unificado el imperio macedonio fracasaron, y este fue dividido entre sus generales. Egipto para Ptolomeo, Macedonia para Antígono, y Mesopotamia y Siria para Seleuco. Y hasta aquí nuestra pequeña incursión en la historia antigua, de la mano de Mariano Velasco con su libro El Hoplita. Cuéntame una historia.